Año bíblico, Éxodo 34, 35 y 36. Dice así la santa palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Apercíbete pues para mañana y sube por la mañana al monte de Sinaí, y estáme allí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja, ni buey, ni pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y levantóse por la mañana y subió al monte de Sinaí, como lo mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y encorvóse. Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es pueblo de dura cerviz, y perdona nuestras iniquidad y nuestro pecado, y poséenos. Y él dijo: He aquí, yo hago concierto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque ha de ser cosa terrible la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo y al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque no sea por tropezadero en medio de ti. Mas derribaré sus altares y quebraréis sus estatuas y talaréis sus bosques, porque no te ha de inclinar a dioses ajenos, que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y sacrificarán a sus dioses, y te llamarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando tus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No harás dioses de fundición para ti. La fiesta de los ázimos guardarás, 7 días comerás por leudar, según te he mandado en el tiempo del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo lo que abre matriz mío es, y de tu ganado todo primerizo de vaca o de oveja que fuere macho. Empero redimirás con cordero el primerizo del asno, y si no lo redimiereis, le has de cortar la cabeza,
Redimirás todo primogénito de tus hijos y no serán vistos vacíos delante de mí. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día cesarás. Cesarás aún en la arada y en la siega, y te harán la fiesta de la semana de los principios de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la buena del año. 3 veces en el año será visto todo varón cuyo delante del señoreador Jehová, Dios de Israel, porque yo arrojaré la gente de tu presencia y ensancharé tu término, y ninguno codiciará tu tierra. Cuando tú subieres para ser visto delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año, no ofrecerás con leudo la sangre de mi sacrificio, ni quedará de la noche para la mañana el sacrificio de la fiesta de la Pascua. La primicia de los primeros frutos de tu tierra meterás en la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras de la alianza, las 10 palabras. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía que la tez de su rostro resplandecía después que hubo con él hablado. Y miró a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y he aquí la tez de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de llegarse a él. Y llamólos Moisés y Aarón, y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Y después se llegaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todas las cosas que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, quitábase el velo hasta que salía, y saliendo hablaba con los hijos de Israel lo que le era mandado. Y veían los hijos de Israel el rostro de Moisés, que la tez de su rostro era resplandeciente, y volvía a Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Capítulo 35. Y Moisés hizo juntar toda la congregación de los hijos de Israel, y díjoles: estas son las cosas que Jehová ha mandado que hagáis. 6 días se hará obra, mas el día séptimo os será santo. Sábado de reposo a Jehová, cualquiera que en él hiciere obra morirá. No encenderéis fuego en toda vuestra morada en el día sábado. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado, diciendo: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, toda liberal de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, metal, cárdamo, púrpura, carmesí y lino fino, pelo de cabras, y cueros rojos de carneros, y cueros de tejones, y madera de sitim, y aceite para la luminaria, y especies aromáticas para el aceite de la unción, y para el perfume aromático, y piedra de onix, y demás pedrería para el epod, y para la
el racional, y todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda y su cubierta, y sus anillos, y sus tablas, y sus varas, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, la cubierta y el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus vasos, y el pan de la proposición, el candelero de la luminaria, y sus vasos y sus candilejas, y el aceite para la luminaria, y el altar del perfume y sus varas, y el aceite de la unción, y el perfume aromático, y el pabellón de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, y su enrejada de metal y sus varas, y todos sus vasos, y las fuentes con sus basas, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, y el pabellón de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio, y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para el servicio en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, y trajeron ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo del testimonio, y para toda su fábrica, y para las sagradas vestiduras. Y vinieron así hombres como mujeres, todo voluntario de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, sortilejas, brazaletes y todo joya de oro, y cualquiera ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que se hallaba con jacinto o púrpura o carmesí o lino fino o pelo de cabra o cueros rojos de carneros o cueros de tejones lo traían, y cualquiera que ofrecía ofrenda de plata o de metal traía a Jehová la ofrenda, y todo el que se hallaba con madera de sitín traíala para toda la obra de servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban de sus manos y traían lo que habían hilado, cárdamo o púrpura o carmesí o lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón las levantó en sabiduría hilaron pelos de cabra. Y los príncipes trajeron piedras de onix, y las piedras en los engastes para el epod y el racional, y la especia aromática, aceite para la luminaria, y para el aceite de la unción, y para el perfume aromático de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciese, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha henchido de espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo artificio, para proyectar inventos, para trabajar en oro y en plata y en metal, y en obra de pedrería, para engastar, y en obra de madera, para trabajar en toda inversión ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Abiud, hijo de Abisamac, de la tribu de Dan, y los ha henchido de sabiduría de corazón para que
hagan toda obra de artificio y de invención y de recamado, de jacinto y de púrpura, y de carmesí y en lino fino y en telar, para que haga toda obra e inventen todo diseño. Amén. Capítulo 36. Hizo pues Bezaleel y Aholi y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para que supiesen hacer toda la obra del servicio del santuario, todas las cosas que habían mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había dado Jehová sabiduría, y a todo hombre a quien su corazón le movió a llegarse a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de echarla, y ellos le traían aún ofrenda voluntaria cada mañana. Y vinieron por tanto todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacían. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que es menester para la atención de hacer la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campo diciendo: ningún hombre ni mujer haga más obra para ofrecer para el santuario. Y así fue el pueblo impedido de ofrecer, pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Y todos los sabios de corazón entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido y de jacinto y de púrpura y carmesí, las cuales hicieron la obra prima con querubines. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas tenían una misma medida. Y junto las 5 cortinas, la una con la otra. Asimismo, unió la otra 5 cortinas la una con la otra, e hizo las lazadas de color de jacinto en la orilla de la una cortina, en el borde de la juntura. Así hizo en la orilla del borde de la segunda cortina en la juntura. 50 lazadas hizo en la una cortina y otras 50 en la segunda cortina, y en el borde en la juntura, las una lazada enfrente de las otras. E hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales juntó las cortinas la una con la otra, e hízose un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para la tienda sobre el tabernáculo, e hizo en número de 11. La longitud de la una cortina era de 30 codos, y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Y juntó las 5 cortinas de por sí y las 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la postrera cortina en la juntura, y otras 50 lazadas en la orilla de la otra cortina en la juntura. Hizo también 50 corchetes de metal para juntar la tienda, de modo que fuese una. E hizo una cubierta para la tienda de cueros rojos de carneros, y una cubierta encima del cuero de tejones. Además hizo las tablas para el tabernáculo de madera de sitín para estar derechas,
la longitud de cada tabla de 10 codos y de codo y medio de anchura. Cada tabla tenía 2 quicios enclavijado en uno delante del otro. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del austro al mediodía. Hizo también las 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de la una tabla para sus 2 quicios, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 quicios. Y para el otro lado del tabernáculo, a la parte del aquilón, hizo 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de la una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo, en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se juntaron por abajo de sí mismo, por arriba en un gozne, y así hizo a la altura de la otra en 2 esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de sitín, 5 para las tablas del un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para la tabla del lado del tabernáculo y la parte occidental. E hizo que las barras de en medio pase por medio de las tablas del un cabo al otro, y cubrió las tablas de oro, e hizo de oro los anillos de ellas para donde pasan las barras. Cubrió también del oro las barras, e hizo asimismo el velo de cárdamo y púrpura y carmesí y lino torcido, el cual hizo con querubines de delicada obra. Y para él hizo 4 columnas de madera de sitín y cubriólas de oro, los capiteles de las cuales eran de oro, e hizo para ella 4 basas de plata de fundición. E hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de jacinto y de púrpura y carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió las cabezas de ellas y sus molduras de oro, pero sus 5 basas las hizo de metal. Amén. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra.